Dios les bendiga, amados hermanos. Se les habla a su hermano y amigo, el pastor, el profeta José Ramírez. Hermanos, el miércoles 21 de junio, Venezuela, mi país, vivió 2 terremotos inicialmente, porque aún hoy, 30 de junio, siguen las réplicas. Incluso en otros estados hay inundaciones porque se han desbordado ríos, se han incrementado las emergencias en nuestro país. Y estos terremotos trajeron luto y dolor a nuestro pueblo, añadido pues a los que ya han tenido que sufrir a lo largo de este gobierno que está maldito, porque Chávez y sus seguidores maldijeron y siguen maldiciendo a Israel y no han pedido perdón a Dios por haber arrastrado con sus lenguas sucias al pueblo sagrado de Dios. Pero yo quiero hablar de otro tipo de tragedia, de la verdadera tragedia de Venezuela. Hermanos y hermanas venezolanas y venezolanos, hoy me planto aquí no solo con el dolor en el alma, porque soy venezolano, me duele mi pueblo, sino con una profunda indignación, y les explico. Hace 5 días, como les dije, la naturaleza nos sacudió con 2 terremotos que golpearon nuestra tierra y a nuestra gente. Y ya sabemos que frente a los desastres naturales, los pueblos se duelen, lloran, pero se levantan, se reconstruyen con fe y con trabajo, como hizo Nehemías cuando reconstruyó Jerusalén, sus murallas, sus puertas que estaban quemadas las restauró, y al templo de Jerusalén. Sin embargo, hoy debo hablar delante de Venezuela en el nombre del Dios de la verdad, a quien sirvo, porque soy un ministro evangélico. Esa verdad que todos sabemos y en el mundo pues la saben, pero que este régimen persigue esa verdad, quiere apagarla, quiere enterrarla y trata de sepultar con su discurso del bloqueo, de la interferencia del imperio yanqui, bla, bla, bla. La catástrofe más grande que sufre Venezuela no provino de la liberación de la energía de las placas tectónicas, ni de la furia de la naturaleza. La peor tragedia que ha vivido nuestra patria tiene nombres, apellidos y un sistema político nefasto que es un símbolo de maldición, de corrupción, y que llevó a nuestra nación a la ruina moral, social, económica, institucional, política y sobre todo espiritual, sin precedentes, sin parangón. Mucho antes de que la tierra temblara bajo los pies de los venezolanos, el socialismo chavista ya había destruido los cimientos de la república, había arruinado y dividido las familias, puso a los trabajadores a odiar al patronato, dijo que eran explotadores y bla, 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 bla. Y las expropiaciones, amados hermanos, no se tardaron. Ese engendro de Chávez arruinó el sector productivo, ese sector que traía el alimento a la mesa de los venezolanos, y esas empresas expropiadas pasaron a manos del gobierno, administradas por acéfalos, y las quebraron a todas. ¿Por qué? Porque estos parásitos simbióticos no tienen la agilidad mental, moral ni profesional para generar riquezas con honestidad y con trabajo. Desde hace 2 décadas, Venezuela ha vivido bajo el terremoto de la corrupción y el narcoestado. El verdadero terremoto en Venezuela comenzó, como les dije, hace más de 2 décadas. Aquel 4 de febrero de 1992, cuando este hombre Chávez asomó su
repulsiva cara apareció en las pantallas de Venezuela y del mundo, diciendo por ahora. Y en el 99 ganó las elecciones y en el 2000 comenzó su gobierno de ruina, de corrupción y de desgracia para nuestra nación. Así que esto comenzó hace más de 2 décadas, cuando una cúpula corrupta y hambrienta del poder se disfrazó de redentora, de Mesías, de los pobres, y en realidad eso era un discurso de amor a la patria para esconder las verdaderas intenciones de saquear las arcas de la nación más rica de la región y convertir a sus parásitos e inservibles hijos y familiares en millonarios a costa del robo de la nación. Ellos son la más grande peste, la más grande destrucción y son los responsables de la ruina y la miseria en que hoy vive nuestro bello pueblo de Venezuela. Destruyeron los hospitales, mire, antes de que cayera un solo ladrillo por estos sismos, ya ellos habían dejado a nuestros enfermos sin medicina ni insumos médicos, condenando a la muerte a los que estaban en condición crónica, mientras ellos y sus familiares se atienden en las clínicas más avanzadas del mundo. Destruyeron la moneda y la economía, transformando la bonanza petrolera más grande de nuestra historia, más de $100 por barril, en la crisis humanitaria y el éxodo más masivo que el continente haya visto jamás. Destruyeron los servicios públicos, condenando al pueblo de Venezuela a vivir a oscuras, en apagones interminables, donde esos apagones se hicieron prácticamente parte de la vida cotidiana del venezolano, sin agua, sin gas, mucho antes de cualquier sismo, de cualquier terremoto. Lo que la naturaleza golpea, cuando hay un gobierno responsable que ama a su pueblo, lo reconstruye. Pero ¿qué se puede esperar de una tiranía que ha hecho de la corrupción su principal política de Estado? Mientras el pueblo sufre la falta de infraestructura segura, mire los edificios que construyó el gobierno. Bielorrusia fue la nación que construyó estos edificios de muchas partes en Caracas. Por dentro tenían como espuma, con lata. No soportaron ni siquiera una réplica, cayeron todos. Y por eso padecen la consecuencia de los sismos, por esa infraestructura no segura. Los culpables de la ruina nacional siguen blindados, mientras los edificios cayeron y hay muertos todavía y heridos bajo los escombros. Ellos siguen ahí blindados en sus privilegios y amparados por el búnker de la impunidad y el dinero robado a los venezolanos. Y no es la naturaleza, es el sistema socialista chavista el que ha producido la ruina de Venezuela. ¿Por qué? Porque la peor ruina de un país no es la que dejan los escombros de un edificio caído, es la que deja la pérdida de la justicia, el saqueo institucional, la miseria moral de quienes gobiernan. Y como todo gobierno tirano usa la tragedia como una propaganda política para sacarle provecho, por eso no podemos permitir que usen estos desastres y el dolor de nuestro pueblo como una excusa para ocultar su incompetencia y su latrocinio. No son las sanciones
no es la mala suerte, no es el destino, no es la naturaleza, es el socialismo del siglo XXI. Queridos hermanos, es increíble que naciones extranjeras, gloria a Dios por ello, por El Salvador, Bukele, incluso Brasil, México, Estados Unidos, Suiza y otros países han metido la mano y han hecho más que este gobierno. Y incluso unos perros, han hecho más para salvar a los que están bajo los escombros que este gobierno insensible, parásito y criminal. Así que no son las sanciones, no es la mala suerte, es este gobierno maligno, que es una maquinaria de destrucción masiva, que devoró la producción, la educación, la seguridad, la propiedad privada, los derechos humanos y la libertad. A los corruptos que hoy pretenden lavarse las manos, les digo en el nombre del Señor, como profeta de Dios, la historia, Dios y el pueblo venezolano no olvidan. Cada escuela caída por falta de mantenimiento, mientras sus hedónicos hijos estudian en las universidades más prestigiosas de Europa y de Norteamérica, los pobres tienen que estudiar en ese rancho llamado Universidad Bolivariana, que no tiene ningún valor pedagógico sino político. Es un parapeto para graduar incompetentes. Cada hospital inoperante que colapsó ante la emergencia causada por miles de heridos y muertos por el terremoto es responsabilidad directa de su codicia. La Biblia dice: bienaventurado el varón que piensa en el pobre, porque en el día malo le librará Jehová. Llora con los que lloran y ríe con los que ríen. Esa es la ley del cielo. Pero estos se están riendo de la tragedia de nuestro pueblo. Mientras hay gente sepultada, Delcy Rodríguez quería hacer un panel ahí con el pueblo y hacer un parapeto ahí, un teatro, mientras hay gente agonizando bajo los escombros. Dios nos está llamando, hermanos, a la reconstrucción primero en lo espiritual y luego a la hermandad que se perdió momentáneamente. Digo momentáneamente porque tengo esperanza. He visto la unidad que nos caracteriza, he visto la solidaridad que caracteriza al venezolano, pero esa unidad fue afectada por el veneno ideológico Chávez Castro, y esta reconstrucción es posible. Yo creo que esta reconstrucción, hermanos, es posible cuando ponemos primeramente a Dios a la cabeza de la nación y quitamos a estos hombres perversos. La Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Dios. La tierra puede temblar, pero nuestra voluntad de cambio debe mantenerse firme, aún en medio de estos movimientos telúricos. Venezuela ha sobrevivido a tiranos en el pasado y sobrevivirá a esta peste criminal llamada socialismo chavista. La meta no es solo reconstruir las paredes que la naturaleza derribó o levantar nuevos edificios y casas. Nuestra verdadera meta es desalojar del poder a la corrupción criminal que destruyó el país y rescatar la dignidad del venezolano, su identidad, y levantar una Venezuela libre, próspera y con justicia, donde los corruptos paguen por el daño causado y el ciudadano vuelva a ser el dueño de su destino. Eso está en el plan de Dios, porque el Salmo 33:12 dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que le escogió como heredad para sí. Y que no crean los culpables
que están fuera de Venezuela y los familiares de los corruptos y los enchufados y los cómplices de este gobierno maligno que van a escapar del castigo divino y del pueblo de Venezuela, porque Venezuela no olvida. Hoy le quiero advertir a aquellos que creen que la distancia borra los delitos. No habrá lugar en la tierra a donde la mano de Dios no los alcance. Hablo como venezolano y hablo como ministro del Evangelio de Jesucristo, que no se ha vendido jamás a ningún bando político. Estoy centrado en la palabra de Dios, totalmente cristocéntrico. Hablo para los corruptos, para los testaferros, para los enchufados y para sus familias que hoy viven vidas sauditas, vidas de reyes en el extranjero, financiadas con el hambre, la enfermedad y el dolor de nuestro pueblo de Venezuela. A todos ellos les mando un mensaje claro. Óigame, no se engañen, o como decimos los venezolanos, no se caigan a coba, ni se equivoquen. No crean que por cruzar una frontera han escapado de Dios y de Venezuela. Venezuela no olvida, Venezuela no perdona la traición ni las lágrimas de los desvalidos. Ellos están en el falso refugio de la impunidad. Y es una burla descarada e inmoral ver cómo quienes aplaudieron la destrucción del país, quienes justificaron la miseria del socialismo chavista, hoy disfrutan de los lujos del capitalismo que tanto criticaban en sus discursos plásticos de izquierda. Viven en mansiones en Miami, en pisos exclusivos en Madrid, en las zonas más ricas de Europa y América del Norte, incluso en América Latina. Cuando a la vez usan el discurso donde nombran el capitalismo salvaje, donde hablan de plusvalía, de proletariado o de burguesía. ¿Y quiénes son hoy los verdaderos burgueses? ¿Quiénes son los verdaderos capitalistas? ¿Quién tiene la riqueza del país? Son estos corruptos, hijos del diablo, engendros del infierno, descarados, asesinos, que su conciencia y sus manos están llenas de la sangre, del dolor y de las lágrimas de nuestro pueblo. Pretenden camuflarse como empresarios en el mundo, como ciudadanos de bien o simplemente como hijos de papá, que no tienen nada que ver con la tragedia que se vive en nuestra amada Venezuela. Miran cómo Venezuela sufre desde lejos, desde sus teléfonos de alta gama, desde sus mansiones en cualquier parte del mundo, pero la mano de Dios los alcanzará. Llegó el tiempo, este es el año de pagar. Pero el dinero que gastan en sus restaurantes de lujo, he visto cómo hacen fiestas y arrojan billetes de $100 como si fuera una piñata. Ahí los veo en sus autos blindados y en sus vidas de opulencia. Están marchando hacia el juicio de Dios. Y todas esas propiedades y esos lujos están manchados de la sangre, del dolor y las lágrimas de nuestro pueblo. Es el dinero que debió haber ido a los hospitales donde murieron miles de niños, ancianos y enfermos crónicos por falta de insumos. Esas vidas pesan sobre sus cabezas, sobre las cabezas de estos criminales, y Dios se la va a cobrar en esta vida y en la venidera. Es el dinero que debió mantener las escuelas que hoy están en el piso. Ese fue el verdadero primer terremoto. Es el dinero que le robó
el futuro a toda una generación y obligó a millones y millones de venezolanos a cruzar el Darién o a caminar miles de kilómetros buscando dignidad y sustento para su familia. Muchos de ellos murieron en el intento en las selvas del Darién. Vi cómo niños morían en los brazos de sus madres de hipotermia cruzando las cordilleras andinas. Bendito el Señor. El cómplice y el beneficiario del saqueo son tan culpables como el que firma el decreto. Incluyo aquí a los jueces corruptos y banales, como a los fiscales del Ministerio Público y a los fiscales generales de la nación. Y hay una ex fiscal general que dijo que hizo lo que hizo bajo amenaza del régimen y firmó la sentencia de personas de la oposición sabiendo que eran inocentes. Pero esa excusa es tan mala como su sentencia. ¿Por qué? Porque ella tenía la opción de renunciar, de hacer lo correcto y huir del país, como lo hizo luego de que sabía que este gobierno iba a caer. Quiso salirse de la barca como las ratas. Así ella pudo haber hecho, ella pudo haber escapado, como lo hicieron aquellos pilotos cubanos que recuerdo que la dictadura de Fidel Castro mandó a bombardear al pueblo y ellos prefirieron huir de esa misión genocida y aterrizar en Miami. Eso lo prefirieron antes de ser reconocidos y recordados por la historia como asesinos de su propio pueblo, porque la Biblia dice que Dios ampara al pueblo menesteroso. El mismo Simón Bolívar dijo: maldito el soldado que dispara contra su pueblo. Disfrutar del botín del robo a una nación los convierte en criminales ante la historia. Proverbios 10:2 dice que los tesoros de maldad no serán de provecho. Ellos no podrán dormir, ellos no duermen ni de día ni de noche. Comen, pero están comiendo las lágrimas y el dolor del pueblo. No habrá rincón seguro a donde ustedes puedan escapar. A los familiares de los corruptos de hoy, que están por allí, por las naciones, a esos familiares de los corruptos que hoy pretenden lavarse la cara diciendo: yo no sabía de dónde venía ese dinero. Le decimos: la ignorancia fingida, porque ustedes sí saben, no los exime de la culpa. Disfrutaron de las riquezas manchadas con la sangre de los venezolanos y ahora pretenden que el olvido sea su refugio. El juicio de Dios los va a alcanzar y la voz del sufrimiento de mi pueblo los perseguirá hasta la tumba y hasta las puertas del infierno. No habrá rincón, como le dije, en el planeta lo suficientemente lejano, ni banco suficientemente secreto, ni muralla lo suficientemente alta para esconderse de Dios y también para esconder su cobardía. Ellos están temblando, no importa dónde estén. No escaparán del juicio del pueblo. La diáspora venezolana es hoy el indicador del fracaso y la ineptitud de este gobierno maligno. Donde quiera que vayan los que destruyeron nuestra patria, habrá un venezolano que los reconozca, que los señale. Bendito sea el Señor, que señale su procedencia, quiénes son y de dónde vienen, y que les recuerde de dónde salieron sus lujos mal habidos. ¿Por qué? Porque son parásitos, simbióticos, inservibles, que no tienen los recursos mentales para generar, como le dije, riquezas honestamente. Son los que se hicieron ricos
por solo decir que estaban casados con el proceso revolucionario de Chávez. El desprecio social los va a perseguir a donde vayan, porque la Biblia dice que la afrenta nunca será olvidada. Ellos no escaparán de la justicia legal. Los regímenes caen, las alianzas geopolíticas cambian, pero los crímenes contra los derechos humanos y el saqueo de los fondos públicos no prescriben. Tarde o temprano, la justicia internacional y una Venezuela libre confiscarán hasta el último centavo robado, hasta el último lingote de oro, y los sentará en el banquillo de los acusados, y no podrán ni defenderse ni tendrán quien los defienda, porque están en las manos de Dios. ¿Y quién los librará de su mano? Sabrán lo que significa horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. No escaparán, como le dije, del castigo divino. De la justicia de los hombres se puede huir temporalmente con pasaportes falsos y sobornos a jueces vendidos, pero de la justicia de Dios nadie se esconde. La ley de la siembra y la cosecha es implacable. El dolor que ustedes causaron a millones de madres venezolanas regresará a ustedes en forma de la más profunda condena moral y espiritual. A nuestra gente en Venezuela, a los que siguen resistiendo y a los millones que están afuera trabajando con el sudor de su frente, les digo, mantengamos la memoria viva. El perdón sin justicia es complicidad y Dios no se complace en la injusticia. Venezuela será reconstruida como los muros y las puertas de Jerusalén en días de Esdras y de Nehemías. Y la gloria postrera de Venezuela será mayor que la primera. Dios me dijo que después que esto suceda, inyectará más minerales, más petróleo, más oro y más riqueza en nuestra tierra. Pero en el caso de Venezuela, la reconstrucción de Venezuela no solo requiere levantar puentes y hospitales físicos, requiere limpiar moralmente a la nación desde su raíz, desinfectarla, desintoxicarla. Bendito el Señor. Una praxis profunda para anular ese veneno maldito de este socialismo que donde quiera que se ha implementado ha arruinado los pueblos y ha engendrado parásitos y nuevos ricos que disfrutan del dinero de la nación a costa de la complicidad y el silencio. Y esa limpieza empieza por asegurar que ningún corrupto, óigame bien, que ningún enchufado y ningún familiar que se benefició del saqueo duerma en paz. Esté donde esté. La cuenta regresiva para ustedes, hijos del diablo, ya comenzó. Podrán correr, pero no podrán escapar de Dios, ni podrán esconderse en ningún lugar de la tierra, porque la tierra los vomitará. El cielo se hará de bronce y la frontera de hierro. Amós 9:3 dice, si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré, y aunque se escondieren de delante de mis ojos, en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Sepan que Venezuela tiene memoria y la justicia les va a llegar. Eso anótenlo, porque es una máxima divina. La falsa oposición, óigame bien, esa falsa oposición barragana de Venezuela, prostituta, será juzgada por Dios y por el pueblo, porque Dios es el juez de toda la tierra. Eso lo dijo el patriarca Abraham. Hermanos de Venezuela, hermanos que sufren y claman por justicia, hoy me planto
ante el país y ante ustedes y ante Dios, no solo para denunciar la opresión de quienes usurpan el poder, sino para señalar con el dedo de la verdad a aquellos que, vistiéndose con ropas de defensores, vendieron la causa de la libertad de un pueblo que batalla para ser libre por un plato de lentejas, por un sueldo de iniquidad, por regalías. Y me refiero a la falsa oposición barragana, hipócrita, traicionera, aquellos mercaderes de la esperanza de nuestro pueblo que pactaron a las sombras con este gobierno maligno, mientras el pueblo derramaba lágrimas, sangre en las calles y eran llevados a la celda del SEBIN o de la PNC o de la Guardia Nacional. A ustedes, los acomodados del régimen, los que simulaban confrontación y apoyo a Venezuela. Me refiero a confrontación al gobierno y paralelo a esto un apoyo al pueblo venezolano, pero en realidad lo que hacían era que compartían el botín en secreto. Les recuerdo lo que dice Isaías 5:20. ¡Ay! De los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¡Ay de ustedes! Han pretendido engañar a una nación entera, pero la verdad no puede ser encadenada. Cayeron ustedes delante de los ojos del pueblo porque creyeron que sus acuerdos tras bastidores en el Meliá, Caracas, comiendo caviar y bebiendo whisky caro importado, mientras el pueblo moría de hambre, quedarían en el olvido. Que el sufrimiento de los ancianos sin medicina, de las madres sin sustento, de los jóvenes desterrados o en la celda de las cárceles del gobierno no tenían doliente, pero se equivocaron. La historia no comete errores y el pueblo venezolano ha despertado. Ya no es el iluso enamorado ciegamente de una falsa oposición que hacían arengas públicas para disfrazar ambición verdadera que tenían en el corazón. Ya no hay espacio para ustedes, para sus discursos vacíos, ni para sus falsas promesas de cambio concertado con la tiranía, porque ellos seguían el libreto del gobierno y ustedes lo saben, pueblo de Venezuela. Ellos simplemente leían el libreto. A causa de eso, el pueblo cada vez tenía la puerta de libertad más lejos y más cerrada. El tribunal de la opinión pública ya los ha condenado al ostracismo y al desprecio eterno. No volverán al escenario de la lucha popular al lado de un pueblo que se ganó la libertad confiando primeramente en Dios y luchando. Bendito el Señor. Por eso usted no ve a ninguno de estos de la oposición hablando, porque no tienen espacio, no tienen tarima, no tienen puesto al lado de un pueblo que tiene las cicatrices de la libertad. Ningún disfraz político podrá ocultar la complicidad de sus actos. Falsa oposición. El pueblo que ha sido el verdadero mártir de esta gesta será su primer juez en la tierra, y negándoles el olvido y exigiendo cuentas por cada traición que cometieron. Pero si creen que pueden escapar de la justicia humana, recuerden que hay un tribunal aún más alto, uno donde no valen los maletines de dinero ni las influencias políticas,
Dios no puede ser burlado, como dice Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ustedes sembraron traición y van a segar, van a cosechar el juicio de su propia infamia. Cada lágrima de este pueblo ha sido contada en los cielos. Ni una de esas lágrimas quedará sin justicia. No habrá escondite en la tierra ni riqueza mala vida que los salve del veredicto y del juicio de Dios. Venezuela será libre, no por la gracia, ni influencia, ni las manos de los falsos opositores que saben que Venezuela no los quiere ya, ni les cree más sus mentiras, sino que son libres por la fuerza de Dios derramada sobre un pueblo digno que despertó del letargo espiritual y de la justicia del Dios Altísimo, que tarde o temprano va a resplandecer. Las cadenas del ocultismo, de la brujería, de la hechicería, de la magia, del vudú, de Macumba, de María Leonza, Huacaipuro y todas esas huestes del diablo en que se apoyaba este gobierno maligno, cayeron porque la luz resplandeció en medio del dolor. Vi gente cantando aleluya, aleluya, gloria a ti, Jesús divino, en medio de los escombros. Y eso es algo que el diablo no puede soportar. Como Sadrach, Mesach y Abednego se paseaban en medio del fuego en el horno ardiente. Así Venezuela se está paseando confiando en Dios en medio del dolor. Pero de ahí lo levantará el Rey de la Gloria. Compatriotas venezolanos, hoy estas palabras las he dirigido a una nación que ha aprendido a mirar de frente la verdad. Y la verdad hace libre a la gente. Juan 8:32. Como ya lo dije, Venezuela ya no se deja engañar por las sombras ni por los falsos escenarios preparados por el teatro de la oposición. Llamen al pueblo maligno, falso, hipócrita de la oposición. El pueblo venezolano ha despertado y posee una memoria inquebrantable. Sabe perfectamente quiénes son, conoce sus nombres y sus apellidos, sabe en qué rincones se esconden y tiene total claridad sobre lo que hicieron cuando debieron defender a la patria. Aquellos que jugaron a ser una oposición de papel, la falsa oposición barragana que negoció las esperanzas de un país entero a espaldas de la gente, pretenden hoy el olvido. No va a olvidar el pueblo, porque hay cicatrices imborrables que quedarán allí como testimonio de haber confiado en un hombre y de una falsa oposición y de haber confiado en la política. Creen que el silencio o la distancia borrarán su complicidad, pero el sufrimiento de millones no se desvanece con discursos ensayados ni con pactos de pasillo. La justicia de los hombres puede tardar, puede torcerse a conveniencia, puede verse entorpecida por los intereses de un momento. Pero hay dos tribunales de los que nadie puede escapar: el juicio del pueblo venezolano y el juicio de Dios. Como le dice Pablo a los Gálatas, que lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Cada traición, cada entrega de la dignidad nacional y cada trapo rojo sembrado para desviar la verdadera lucha será cosechado por quienes lo sembraron. La historia de Venezuela no se escribirá con la pluma de los cómplices, sino con el dedo hermoso, limpio y poderoso de Dios. Ese Dios que escribió
en las tablas de piedra, ese mismo Dios está escribiendo la historia nueva de una nueva Venezuela. El veredicto de la calle ya está dictado. La conciencia del soberano es implacable y el veredicto divino llegará a su debido tiempo de forma inexorable. Créanlo y tiemblen desde siempre, porque Dios ha puesto los ojos sobre ustedes. Los cuerpos policiales, la Guardia Nacional Bolivariana, el SEBIN, la DIJESIN y todos los instrumentos de represión y tortura no escaparán tampoco ni de Dios ni de la justicia de la tierra. Los militares de alto rango y Padrino López, que no hicieron nada al respecto, y los que dirigieron los atropellos, las torturas, las desapariciones forzosas y los asesinatos a los que protestaron contra la tiranía, sepan, no habrá cueva a donde puedan esconderse de Dios. Aún en los sótanos escondidos, donde torturan, violan y matan personas. El eco de la justicia es un clamor que no se apaga con el silencio forzado, ni se borra con el paso de los años. Este es un mensaje directo para quienes portando un uniforme o detentando el poder olvidaron su deber sagrado de proteger al pueblo y se convirtieron en el brazo armado, en el brazo ejecutor del terror de este gobierno criminal. Por eso este mensaje que tengo para todos estos funcionarios de los cuerpos policiales, todos esos cuerpos de represión y de cada estructura que ha sido utilizada como un instrumento de represión, de persecución, de tortura y de muerte. Sepan que no existe ningún muro lo suficientemente alto que los libre de la mano de Dios, que ninguna orden superior, que ninguna estructura de poder es eterna. Las actas se guardan, los testimonios de denuncias se acumulan, quizás se engavetan, y los nombres quedan grabados en la memoria de las víctimas y en los archivos del mundo. La historia demuestra que quienes hoy firman las órdenes o ejecutan los atropellos, mañana se quedan solos y enfrentan la justicia. La obediencia debida no es ni será jamás una excusa legítima ante la violación de los derechos humanos y el atropello. No habrá rincón, como le dije, en el mundo, ni institución, ni cueva en la tierra que pueda ocultar la responsabilidad de quienes convirtieron el poder del Estado en un arma contra sus propios ciudadanos, y que este gobierno convirtió esas instituciones en la cueva de Alí Baba y los 40 ladrones. A los militares de alto rango, a Padrino López, al generalato militar y a todos aquellos teniendo la obligación constitucional, porque ustedes juraron ante la bandera. Esa es una obligación constitucional y moral de detener la barbarie, la represión y las torturas. Prefirieron el silencio cómplice o la participación activa. Nosotros vimos cómo disparaban contra los manifestantes, esos que manifestaban contra el gobierno corrupto. Vimos cómo pasaban las tanquetas sobre las personas y muchas personas murieron. Vimos cómo los colectivos malandros disparaban contra el pueblo y los policías nacionales y la Guardia Nacional ahí al lado los miraban, pero no hacían nada. Su inacción ante las desapariciones forzosas, las torturas
terribles en sótanos clandestinos y los asesinatos de quienes salieron a las calles a exigir libertad no quedará en el olvido. Ni Dios ni Venezuela los olvidará. Los ascensos y las riquezas que ellos tienen hoy son la condena moral y legal del mañana. Quienes dirigieron y permitieron estos desmanes deben saber que la justicia divina, la justicia internacional y de la propia patria, tarde o temprano, tocará a sus puertas. La justicia terrenal y la justicia divina no se tarda sobre ustedes, impíos, hijos del diablo. Podrán evadir temporalmente los tribunales de los hombres mediante el control de las instituciones, pero el tiempo de la impunidad en Venezuela pasará, y eso es una máxima. Ese tiempo de impunidad siempre tiene fecha de caducidad. No se engañen, de Dios nadie se burla, porque lo que el hombre siembra, como le dije, eso mismo cosechará. Para aquellos que actuaron con crueldad y soberbia, sepan que la justicia de la tierra los buscará sin descanso, sin importar los años que pasen. Los años que pasen no van a sepultar sus crímenes y sus robos, porque esos no prescriben. Y para aquellos que escaparon de las leyes humanas, la justicia divina, ante la cual no valen escoltas, ni rangos, ni complicidades, juzgará con severidad cada dolor causado, cada vida truncada, cada lágrima derramada por ustedes, hijos de Satanás. No va a haber escondite posible ante los ojos de Dios. Sabrán, como le dije, lo que significa horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Venezuela, Dios te bendiga. Es tu hermano, tu hijo, José Ramírez. Y quiero extender, antes de irme, antes de terminar este mensaje que me dio el Señor, todos esos ministros evangélicos, entre comillas, todos esos evangélicos que andan respaldando a este gobierno maldito, no los asocie con la iglesia de Cristo. Dejaron de ser la iglesia de Cristo, dejaron de ser hijos de Dios y ahora, como ellos dicen, son hijos de Chávez, son hijos de la revolución. Y el mundo pasa y sus deseos, y los hombres también, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre, hermano venezolano. Shalom.